dice Lara, yo voy a hablar acerca de los textos argumentativos. Básicamente, antes de explicar esto, los textos argumentativos son aquellos que tratan de persuadir o convencer al lector de que el tema del que se está hablando puede ser controversial o pueden haber tesis diferentes que abarquen una misma o una opinión distinta. Es decir, tu opinión no puede ser distinta a la mía, pero mediante bases, fundamentos y argumentos sólidos voy a demostrar que mi lado de la historia también puede ser válido. ¿A qué nos referimos con esto? El texto argumentativo se divide en la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es donde contextualizamos el tema, que es donde básicamente hablamos del tema que vamos a abarcar. La tesis en posición del autor es lo que va a sostener mis argumentos mediante hechos, experiencias, citas, obras o cualquier cosa que pueda mantener una base sólida con respecto a mi tema, refutando la otra parte del autor o el pensamiento contrario al tema del que estamos hablando. Por ejemplo, el aborto. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Mediante bases, temas y argumentos válidos vamos a demostrar por qué sí y por qué no sería válido acudir a un aborto. Luego nos encontramos con el desarrollo, en el que están los argumentos a favor de la tesis, que básicamente es lo que sostiene nuestra tesis, como ya dije anteriormente, el segundo argumento y el tercer argumento, que son aquellos máximo 3 argumentos son los que podemos encontrar en el desarrollo de nuestro texto argumentativo, ya que estos son los que nos dan las bases sólidas, como anteriormente dije, para llegar a nuestra conclusión. La conclusión básicamente se trata de la recapitulación de los argumentos principales, como ya dije, son máximo 3, la reafirmación de la tesis a posición del autor, es decir, nuevamente hacemos hincapié en nuestra tesis que sostiene nuestro texto argumentativo, como lo dice la palabra, argumentamos el tema del que estamos hablando mediante hechos lógicos, que yo lo hablaré acá, en la cual tenemos una reflexión final que puede llamar a la acción. Normalmente en la conclusión hay un llamado a la acción en el que cuestionamos, en el que el lector puede cuestionar su parte, es decir, su parte contraria, mediante argumentos lógicos, pruebas, tesis, todo lo que encontremos que pueda abarcar un tema distinto al que piensa el lector, pero siempre con bases objetivas y claras. A continuación voy a leer mi texto argumentativo, del cual se trata de la clonación humana. A continuación voy a leer mi texto argumentativo, el cual el tema que se abarca es la clonación humana. Está adjunto en Word y lo voy a leer desde el teléfono. La clonage humaine, une possibilité que nous devons considérer. Tout d'abord, il est important de souligner que la clonage humaine est un sujet controversé qui a suscité de nombreux débats. À mon avis, je considère que la clonage humaine ne doit pas être considérée comme une option valable, car elle comporte de nombreux risques éthiques, sociaux et médicaux. De une part, la clonage humaine peut entraîner une série de problèmes éthiques et sociaux que se passera il avait l'identité de la personne clonée, comment cela affecterait son développement personnel et émotionnel. De plus, le clonage humain pourrait être utilisé à des fins pour éthiques telles que la création d'armes de clonage ou la manipulation génétique pour créer des êtres humains meilleurs. D'autre part, le clonage humain comporte un engagement de risques médicaux importants. Dans de nombreux cas, le clonage peut présenter des problèmes de santé et des maladies liées à processus de clonage. De plus, le clonage humain pourrait détourner des ressources et des efforts de la recherche médicale
dans des trucs dominés plus prometteurs. Il est important de souligner que le clonagement soulève également une série de questions et défis qui n'ont pas encore été résolus. Par exemple, qui aurait accès à cette technologie? Comment le processus de clonage sera-t-il réglementé? Comment assurer la sécurité bien-être des clones? En conclusion, le clonagement est une possibilité que nous devons écarter en raison des risques éthiques, sociaux et médicaux qu'il comporte. Il est important de favoriser la recherche dans d'autres domaines de la science et de la technologie qui pourraient avoir un impact plus positif sur la société et améliorar la calidad de vida de las personas. Es decir, mi texto argumentativo se basa en la clonación humana y las bases que fundamentan mi tesis serían los riesgos éticos, profesionales e inclusive en los que se somete el ser humano al pasar por una clonación humana. ¿Qué pasaría con nuestra identidad? ¿Qué pasaría con nuestra genética? ¿Qué pasaría a nivel general en todo el mundo si llegamos a acudir a las clonaciones humanas? Y las graves consecuencias que nos puede traer esto. Por ejemplo, y también qué limitaciones habrían si esto se diera. Por ejemplo, las limitaciones tecnológicas, quién tendría acceso a esto. Es un tema bastante complejo, el cual tendría que tener un poco de restricción y vigilancia y mediante mis bases argumentativas, mis bases y mis tesis, sobre todo las que hablan de los riesgos profesionales y éticos, son las que sostienen que la clonación humana no debería ser una posibilidad hoy en día en el mundo.